gloria. Denle un aplauso fuerte al Señor y recibamos al apóstol María Eugenia Palmera, por favor. Bien fuerte el aplauso para Jesús por el ministerio de esta mujer. Aleluya. A vos también. Señor te use. Dios me les bendiga, hermanas. Damos gracias a Dios por esta gran bendición de poder compartir en este día la palabra de Dios que trae a nosotros un denuedo. Cada vez que la vemos y cada vez que la leemos y la ponemos por obras, nos gozamos en ella. La verdad que es un gozo. Le traigo muchos saludos de la Misión Cristiana Los Atrios Gran Rey. Está primeramente la Iglesia Central en Barranquilla, en toda la costa, igualmente en Bogotá. Quisiera que conocieran un poquito de la hoja de vida. Paula es hija espiritual, llegó a nuestra iglesia sin convertirse, juntamente con su esposo. Son miembros de mi iglesia y pastores asistentes, la que terminó de predicar ahora en este momento. Damos gracias a Dios. Tenemos también en Bogotá, estamos trabajando por la autoestima de la mujer y estamos organizando esa parte para sacar la mujer que tenga una visión apostólica y profética para alcanzar el mundo entero. Estamos organizando la escuela de mujeres, así que denle un aplauso al Señor. Amén. Yo nací en la iglesia bautista. No estoy con los bautistas porque en ese tiempo la mujer no podía predicar. Hace muchos tiempos. Estudié teología y todo lo que usted puede pensar bíblicamente. Gracias a Dios, a esos cimientos bautistas estoy firme. No me ha cambiado ninguna doctrina, ha podido llegar falsa doctrina a nuestro corazón porque tenemos unos cimientos fieles y firmes en Cristo. Y de ahí en adelante, cuando entré en la bautista, la verdad que ahí me convertí, duré un buen tiempo, alrededor de 11 años. Más tarde, cuando ya este ministerio quiso salir a la luz, los bautistas me dijeron: no, la mujer aquí no ha sido llamada a ser predicadora ni pastora. La mujer es llamada a otras áreas, pero no a este ministerio. Yo pedí que me pasaran al Concilio Latinoamericano en Nueva York. Allí duré alrededor de espacio de unos 6 años. Estuve con el Concilio Latinoamericano de Nueva York, allí fui ordenada como reverendo. Eso fue algo muy hermoso, pero fue de paso, fue una escuela también, como tuve en la bautista. De igual manera, en el Concilio Latinoamericano de Nueva York, fui ordenada por ellos, fue una gran bendición. Pero más tarde Dios me reveló que yo no podía estar bajo ninguna de estas dos coberturas, sino que yo era cobertura. Porque la palabra de Dios me dijo, lo que le dijo el apóstol Pablo, porque mi apostolado no viene de los hombres, sino de Jesucristo. Amén. Y ahí empezó a caminar la visión, gracias al Señor. Mi esposo camina la visión y todavía mi esposo no estaba como muy convencido. Pero más adelante, gracias a Dios, Dios le tocó su corazón y fue transformado. Primero yo estuve como evangelista. Usted sabe que el evangelista de antes era predicar en las plazas, en los estadios. Ese trabajo lo hice. Después estuve de misionera con los resguardos indígenas. Trabajé en el Cabo de la Vela, trabajé con los indígenas de Sucre. Fue un trabajo muy hermoso. Estuve en chalupa, en burro, en todo, en avión. Me bajaba de un avión y montaba una chalupa, como montaba un burro también, mire, y una bestia. Estuve en Antioquia, Santa Fe, por todas esas partes me tocó ir. Y la verdad fue que tengo 7 hijos, pónganse a pensar, con embarazos, predicando, caminando por todas partes, organizando personal, equipo de gente para servirle al Señor con todo su corazón. Y Dios me permitió estar con los resguardos de indígenas. Allí tuve que vestirme un tiempo con mantas guajiras para poder entrar con ellos y gracias a Dios me lo gané para Cristo. Alábele porque Él vive para siempre su misericordia. Así de esta manera, también estuve en Sucre. Y encontré esos resguardos tan pobres, tan repobres, mal alimentados, gente con una visión tan corta. Y Dios me permitió también entrar con ellos, hablar con las personas que estaban al frente, con ellos. Y esto fue algo tremendo. Y me di cuenta que la vivienda de ellos, solamente una tierra seca, no producía nada. Ellos vivían en unas casas muy pobres, 7 y 8 niños durmiendo atravesados en una cama hecha de madera más. En ese lugar de los resguardos de Sucre hay niñas que se llaman María Eugenia, porque yo me llamo María Eugenia. Y ellas quisieron poner ese nombre, María Eugenia. Igualmente, en el Cabo de la Vela también está mi nombre, por causa que yo me llamo María Eugenia. Entonces ellos decían llamarse María Eugenia también, el niño que iban a tener.
Y esto fue algo tremendo. Yo estuve con ellos comiendo alimentos de los indígenas, chivos mal asados, de todo. Me tocaba hacerlo por razón de ganármelos para Cristo. No fui a quitarle la cultura de frente, pero sí diciéndole: Señor, enséñame, dame sabiduría espiritual para trabajar con ellos. Un día bauticé más de 40 indígenas en un pozo. Me tocó bautizarlo porque ellos querían bautizarse. Y gracias a Dios, ahí está la iglesia en el Cabo de la Vela. No está conmigo por la razón que cuando yo me retiro del Cabo de la Vela, porque eso queda bien lejos de Barranquilla, ellos no quisieron ningún pastor, me quería era que fuera yo a pastorearlo. Yo no podía porque estaba pastoreando 2 iglesias en Barranquilla, una en el norte y otra en el sur. En ese momento todavía mi equipo pastoral no estaban bien organizado y tenía que terminar de organizarlos o tenía que prepararlos bien para que ellos pudiesen tomar el pastorado, y no pude enviarle personas. Pero entonces yo envié a la iglesia a una misión de Venezuela, a un pastor que éramos muy amigos y los visitaba a ellos. Yo le entregué ese resguardo. Gracias a Dios, todo eso fue una bendición porque Dios mira todo este trabajo que hacemos. El propósito no era que estuvieran bajo mi cobertura, sino que me los gané para Cristo. Y entregarlos bautizados, con muchas costumbres bien feas, bien terribles, que las niñas cuando ya tenían 13 años se desarrollaban, ya esas niñas las encerraban y le quitaban el cabello, y esa niña cuando salía ese encierro de 6 meses, ya ellos le tenían comprador. Imagínense usted, por chivos, por 2 chivos, por 3 chivos, se me tocó de hablar con ellos y ayudarlos en esa parte. Más yo no tenía el idioma de ellos, tenía una persona que me traducía su lengua. Y esto era una bendición, pero una noche en una cruzada que hice, pude hablar la lengua de ellos en la cruzada. Dios lo hizo, alábele porque Él vive. Y Dios hizo grandes milagros, grandes proezas. Habían indígenas, unas 2 indígenas con la matriz afuera. Póngase a pensar usted. Y ya ellos habían hecho todas las diligencias para operarla, pero el gobierno no les había confirmado su operación en ese tiempo, porque era una cirugía que le iban a hacer, pero Dios en esa noche organizó sus matrices en el lugar. Y esta gente más se convenció del evangelio. Yo llegaba al Cabo de la Vela, yo no sabía cómo ellos vivían metidos, puedo decir, en los rastrojos. Mire, y sabían, apenas yo llegaba, sabían que yo había llegado. Llegaban, muchas veces no las conocía porque con el rostro manchado. Ellos usan una pintura que se echan para no quemarse, con su bata guajira, con una cantidad de perros. ¿Oyó? Venían a saludarme y a invitarme a comer con ellos. Ese era mi sufrimiento. Comí caracol guisado de ellos, del mar. Todas estas cosas pude trabajar con ellos. Me embarcaba en los carros destapado en la parte de atrás y llevando buena tierra. Y me bajaba y me embarcaba en la parte de atrás con ellos. ¿Oyó? Ellos eran felices que yo hiciera lo que ellos hacían, pero yo lo hacía de una manera para ganármelos. A mí me tocó dormir en unas hamacas de ellos. Y yo iba con mi esposo y dormíamos en las hamacas. Allí como ellos estaban, eran felices. Para ellos tenían un Dios en su casa. Pero yo tenía que explicarle quién era Dios Jesucristo, que pagó un precio por nosotros. Y orábamos con ellos, y estos indígenas es una gente tremenda cuando se convierten de oración. Ellos entraban al lugar donde estábamos, en el lugar que teníamos de culto, y ellos llegaban y se arrodillaban a la pared, pegados todos a la pared, ahí, orando, gimiendo y de todo en sus lenguas. Y los perros debajo de la silla, yo no le podía echar los perros, tenía que aguantarme los perros, porque yo quería ganármelos a ellos para Cristo. Pero también encontraba una cantidad de cosas, hermano, tremendo. El pecado dentro de ellos es terrible. Y tenía que arreglar los problemas, la tía con el sobrino con la tía, incestos. Y eso se pudo ir, gracias a Dios, organizando. Porque la persona que me traducía el lenguaje de ellos, del mío, sabe una cosa, lo que sucede, que esta persona, ella fue reina de ellos. Y princesa primero y fue reina. También de las costumbres indígenas, pero esta mujer fue libre y ella también llegó hasta Barranquilla, compró sus casas. Dios la ha bendecido grandemente, tiene sus hijos que son médicos y ellos eran indígenas. El esposo de ella usaba, mi hermano, la misma vestidura. Usted veía a los indígenas en el Cerrejón, hermanos, con su revólver aquí porque eran guardias, semidesnudos. Pero yo no podía hacer nada, porque ya yo estaba tropezando la cultura y eso era una demanda.
Pero después, más tarde, ellos decían que nadie se los había dicho, sino que ellos sentían de hacerlo, de vestirse normal como nos vestimos nosotros. Dios fue haciendo algo tremendo. En Sucre casi igual. Cuando empecé a abrir las iglesias en Sucre de indígenas, ellos peleaban. Cuando yo estaba en Barranquilla porque los visitaba mensualmente, ellos entraban en contienda por cualquier cosa, y cuando peleaban y el uno le había regalado la puerta de la iglesia, por ejemplo, hacían unas chozas, ahí mismo se ponía la puerta, yo ahí les predicaba, les ministraba y era gran bendición. Pero cuando ellos peleaban entre familias, iban y se llevaban la